En este vídeo vamos a entrar en contacto con una unidad muy interesante de Citroën BX, básicamente porque se trata de un ejemplar de las primerísimas tiradas de las primeras series, algo que podemos advertir ya simplemente porque delante tenemos el intermitente naranja pequeñito y no el intermitente blanco a tamaño completo junto con el grupo óptico principal. Esto es una seña, digamos, inequívoca de que estamos ante un BX pues de los primeros. Pero lo más, digamos, destacable, lo más llamativo lo vamos a encontrar, como vamos a ver ahora a continuación, en el interior, en este espectacular puesto de conducción típicamente Citroën y que tendría solamente las primeras fases, puesto que a partir del 86 ya el BX adoptaría un salpicadero mucho más convencional, que es un auténtico tratado de la historia del automovilismo en general y de Citroën en particular. Así que vamos allá. Bueno, antes de pasar al interior, que es el grandísimo protagonista de este coche, vamos a echar un vistazo muy rápidamente al exterior, con detalles como estos tapacubos, característicos de las primeras tiradas y que son, digamos, cerrados, favoreciendo, a mi entender, la aerodinámica del coche. Tenemos los súper característicos intermitentes frontales en naranja, que a mi juicio son infinitamente más bonitos que los grupos ópticos de las segundas fases. Todo también con cristal, aquí todavía no tenemos plástico, como ocurre con la fase 2 del Santia. Tenemos también estas características partes de aquí que no son originales porque están pintadas. Aquí tendría que haber un cristal, como sabéis los entendidos de este modelo. Y bueno, detalles como las manetas en negro sin pintar, esta moldura que recorre todo el lateral, o los pilotos traseros que tienen intermitentes naranjas y no son oscurecidos como ocurre en tiradas más modernas del BX. Bueno, antes de detenerme con el puesto de conducción, quería simplemente comentar las calidades de la puerta. Aquí tenemos una especie de plástico muy mullido, muy agradable, combinado con una tela parecida, o por no decir que es idéntica a la de los asientos, muy buena calidad. Unos agarraderos que tienen un tacto bastante sólido. Hay que recordar que esta unidad tiene pues prácticamente 40 años a sus espaldas, mientras aquí tenemos el mecanismo de apertura de la puerta, bastante bien. Aquí un bolsillo para dejar objetos y una bolsa pues también para depositar algún pequeño enser, junto con este guarnecido que es bastante agradable. Hay mucha gente que critica la calidad del tablero de los BX o la calidad en general, pero la calidad engloba muchísimas otras cosas, como vienen siendo las telas, la solidez, las conexiones eléctricas, la pintura, etcétera, etcétera. Bueno, una vez nos sentamos en los asientos, en estos maravillosos asientos súper cómodos, nos encontramos pues un puesto de conducción de otra época. Como podéis observar, tenemos un volante monobrazo. Obviamente no tenemos airbag ni nada por el estilo. Es un coche del año final 86 y de hecho ningún BX llegó a tener airbag de conductor. Os decía que es un puesto típicamente Citroën porque tenemos piñas o satélites a ambos lados del volante, como en los Citroën GSA, como en los Citroën digamos CX, y una instrumentación que es, como podéis ver, de tipo digital, o más bien con tambores, como podéis observar. Vamos a dar un momentito luces para poder ver el tablero. Ahí, listo. Bueno, desde aquí, desde la izquierda, tenemos intermitentes, como podéis observar. Tenemos aquí toda la botonera de las luces de posición y de cruce, antinieblas y las largas. Todo bastante a mano. La verdad es que no entraña ningún problema a la hora de ergonomía. Te acostumbras enseguida y le dan un toque súper diferencial y que a mi juicio pues me encanta por encima de cualquier otro BX. Tenemos aquí un botón ciego, como podéis ver, simétrico al de las luces antinieblas, que en este caso pues no tiene ninguna función, como si viene de fábrica. Mientras que por el lado de la izquierda pues tenemos la balonetas, como podéis apreciar. Tenemos un único limpiaparabrisas. Vamos a detenerlo un momentito. Ahí está. 4 intermitentes, luneta térmica y las diferentes velocidades del limpiaparabrisas frontal, que en este caso, como nuestro contacto que lo acabo de quitar, se accionaría tal que así. La intermitencia, la primera velocidad y la segunda velocidad, como podéis ver. Es súper curioso, de hecho es una solución, el limpiaparabrisas únicos que adopta también muchos Mercedes
y que según la propia Citroën tiene una eficacia de barrido pues prácticamente de más del 90%. Llave a la derecha, no la tenemos a la izquierda como en el Citroën CX, y en este caso pues acompaña la instrumentación de un reloj digital en compañía de, vamos a arrancar un momentito, vamos a encender luces, la suspensión sube, tenemos un contrarrevoluciones abajo como podéis apreciar, y el velocímetro en el centro. Súper chulo, la verdad es que es una auténtica maravilla. Ahí tenemos, no sé si lo podéis llegar a apreciar bien, un indicador del combustible. A ver, así lo podemos ver quizás un poco mejor. Y bueno, la verdad es que es súper especial. Este sería, digamos, el punto de vista desde mi campo de visión. Y honestamente es súper diferencial, súper característico, transmite una personalidad a la de conducir, pues que te conecta con esa esencia de los Citroën de antes, de los Citroën auténticos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la ergonomía, del diseño del salpicadero, comentando en primer lugar el tema de la climatización, que lo tenemos aquí, súper sencillo, con palancas. Todo este mueble de la consola central pues desaparecería con el rediseño del año 86, con una consola mucho más moderna, no tan segmentada, por así decirlo, sino más compacta. Aquí sí que no tenemos mucha imaginación porque tenemos palancas, como os vengo diciendo. Tenemos aquí un aparato de radio que obviamente es moderno, no es original, el encendedor y la palanca de cambios asociada a una caja de 5 velocidades. Tenemos aquí la guantera, como podéis observar, una capacidad bastante decente, y el tablero, que como podéis ver tiene un mullido muy agradable. La verdad es que el ensamblaje no es malo, si bien es cierto que hay plásticos muy mejorables o bastante mediocres, como esta parte de la visera de aquí, tendentes a resquebrajarse y demás, o ciertos mandos del satélite que pueden ser un poco endebles, que no lo son a mi juicio. Tenemos un mullido, un ensamblaje, una solidez bastante buena, sin perjuicio de que el ajuste de algunas piezas, como este mueble de aquí, pues sea mejorable. No obstante, hay que tener en cuenta que este coche tiene pues 40 años a sus espaldas. Aquí tenemos un guarnecido debajo de la guantera, la verdad bastante bueno, como podéis ver, y a la derecha tenemos el, digamos, característico panel de la puerta con este juego de tonos azules, como podéis ver, en el tirador un poquito más claro. Aquí también, como os comentaba antes, tenemos una parte bastante mullidita a combinación con las telas. Y bueno, la verdad es que es una auténtica chulada. Lo que más me gusta del coche, lo más característico de esta unidad en particular, y que es un modelo de transición definitiva entre la Citroën de antes y los modelos de finales de los 80. Bueno, como os comentaba, lo verdaderamente destacable de este BX es su puesto de conducción, típico de las primeras fases. Desde aquí lo podéis ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y la verdad sí que te conecta con esa esencia de los verdaderos Citroën, a pesar de que con el BX, como os he comentado en numerosos vídeos, ya asistimos a una transición entre esa originalidad y modelos y diseños mucho más convencionales, ya que el Citroën BX, recordad, fue el primer Citroën desarrollado bajo la influencia de Peugeot. Peugeot compra Citroën en el año 75. De hecho, ya las segundas fases del BX, por aquí os dejo algunas imágenes, son muchísimo más convencionales, más sosas, como queráis llamarlo. Si bien es cierto que a la gente esos segundos diseños más sosos, más normales, pues les parecían más prácticos y funcionales, pero para gustos colores. Bueno, aunque delante se va realmente bien, como todo Citroën, el confort es absolutamente prioritario. Los protagonistas están en las plazas traseras. Unas plazas traseras, fijaros en los asientos, con una forma pues muy característica, que recogen bastante bien el cuerpo, con una tela de una calidad excepcional, como en la mayoría de los modelos tanto de esta marca como de otros en esa época, y que tiene un mullido realmente cómodo, realmente confortable. De hecho, los asientos, tanto delanteros y traseros, y las telas, es una de las cosas que más he hecho en falta y más me llama la atención respecto a los coches actuales. Bueno, el acceso es muy cómodo, la verdad es que no tiene mayor dificultad, si bien es cierto que la gente un poquito más alta puede dar aquí con la cabeza. Y como podéis ver, pese a ser una berlina de 4,23 metros de largo, pues tenemos en este caso un palmo hasta el asiento delantero que se puede deslizar y que no está
ni echado para adelante ni para atrás, sino más bien en una posición intermedia. Un detalle curioso es el monorraíl o el único brazo del reposacabezas, como podéis ver, y como también os contaba en el vídeo de Citroën BX GTI, el análisis de los interiores que tenéis en el canal, y la propia forma pues en plástico del asiento delantero, que también tiene la misma tela, lógicamente, y que tiene un diseño pues mucho más elaborado que los modelos actuales, con una bolsa para aportar alguna revista, algún pequeño objeto aquí debajo. Tenemos un reposabrazos que se bascula como en los CX, tal como veis, realmente cómodo, muy práctico, es todo un plus y que ayuda a descansar muchísimo más el brazo, y que está pues 4 o 5 centímetros flotando sobre la banqueta trasera. Los que hayáis estado en un Citroën BX lo podréis corroborar, lo podréis confirmar, pero aquí detrás se viaja realmente bien. Y el resto del trabajo lo hace la estupenda suspensión hidroneumática, que por cierto su palanca se encuentra entre los asientos delanteros en esta posición de aquí. Es una palanca mecánica como en todos los BX, con los elevabalones eléctricos delanteros, en este caso con un pequeño hueco portaobjetos aquí, y con esta visión desde la posición en la que estoy ahora, en el asiento trasero del copiloto, el asiento trasero derecho. Bueno, debajo del capó, un capó que por cierto es de fibra porque estamos ante una unidad francesa, pues esconde un propulsor diésel de 4 cilindros en línea, sin sobrealimentación, sin turbo, que rinde unos 65 caballos aproximadamente, y cuya cualidad más destacada por encima de todo es su bajísimo consumo. Podemos hacer medias reales de menos de 5 litros llaneando pues a 90 km/h, como así atestiguaban pues numerosas pruebas de la época. Bueno, como en todo Citroën hidroneumático, llama la atención a primera vista las esferas, que como podéis ver son esferas esféricas, valga la redundancia, porque tenemos una suspensión hidroneumática, no es hidractiva. En los Citroën C5 y C6 son de tipo lenticular, como os he comentado en numerosos vídeos que tenéis en el canal. Y bueno, en este caso tenemos unas esferas ya con cierto kilometraje. Estas esferas esféricas hay que cambiarlas periódicamente. Aquí tenemos la del otro lado, la del lado del copiloto, por supuesto. Mientras que aquí pues descansa el depósito de líquido LHM, líquido verde. En los C5 y C6 con esferas lenticulares tenemos líquido LDS, pero aquí tenemos el tradicional líquido verde LHM. Como podemos ver, tenemos una presentación pues bastante espartana. Hay que tener en cuenta que este coche pues tiene una historia detrás bastante intensita, son casi 40 años y bueno, obviamente no es un estado de concurso porque este coche se utiliza, pero bueno, es bastante espartano todo, bastante accesible. La electrónica pues prácticamente vea por su ausencia, más allá de aquí de unos pequeñitos módulos. Fijaros lo sencillo que es cambiar una bombilla. Tenemos prácticamente el faro de cristal flotando sobre el paragolpes delantero y separado. La verdad es que es súper sencillo aquí cambiar una bombilla, no tiene ningún tipo de ciencia. Y como os comentaba, lo más característico de este bloque es el bajo consumo, y de esta unidad en particular el capó de fibra de vidrio, que no pesa nada. Fijaros la enorme varilla que lo sostiene, es de las más largas que he visto. De hecho podía estar, digamos, sujetando esta parte, pero es súper larga. Y tenemos en este caso, curiosamente, pues un pequeño aislante, porque obviamente es un motor diésel de vieja escuela y suena bastante, sobre todo en frío. De hecho vamos a escucharlo ahora. Bueno, en definitiva, esta unidad de BX representa muy bien y muy fielmente ese periodo de transición, como os vengo comentando, entre la Citroën puramente innovadora, técnica, rupturista, sin mandatos, sin órdenes de ninguna marca, de ningún, digamos, grupo automovilístico, y esa otra etapa de Citroën donde entrarían en escena los Sara, los ZX, los Santia, que no es tan original, pero sí es cierto que es igualmente o incluso más exitosa que la precedente. Sin duda lo más característico es este puesto de conducción que me ha hecho reencontrarme con otros modelos que he grabado y que os he traído al canal, como los CX, sobre todo el GSA, el antecesor directo
de este BX y del que por cierto tenéis un vídeo en el canal que os recomiendo encarecidamente ver, porque es hacer un viaje y hacer, digamos, subirse a una nave espacial. Y bueno, me alegra de que unidades de la primera serie con casi 40 años a sus espaldas pues sigan circulando. Ahora es vuestro turno, me gustaría lo que me dijerais qué pensáis de esta unidad en concreto, si preferís un fase 1 o en cambio preferís un fase 2 más convencional y también más práctico, más utilizable. ¿Qué es lo que más os gusta del BX en general? ¿Y qué aspectos del interior sobre todo os han llamado la atención? ¿Cuál cambiaríais y cuál mantendríais? Y en definitiva, ¿cuál y qué os ha gustado más? Como siempre, os leo en los comentarios y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.